Sí deberían colgar a todas las personas que están involucradas en casos de corrupción en nuestro país y que de verdad ocasionan un grave daño a la estructura política del país, que al fin y al cabo es la que decide todo en nuestras vidas. La política decide cómo te casas, la política decide qué es lo que comes, la política decide qué es lo que vas a usar, la política decide absolutamente todo. Por ejemplo, la política le ha dado tantos beneficios a la importación china que hoy casi todo lo que tenemos es chino y no la industria nacional. ¿Dónde se tomó esta decisión? En la política. En la política se toma la decisión de si vas a viajar en cúster, en metropolitano, si vas a viajar de pronto en combi, en moto. La política es la que toma esa decisión y es por eso que la política siempre causa polémica. La política y la religión causan posiciones contrarias. Pero lo que no podemos nosotros dejar de ver y de respetar es la posición política de la mayoría de peruanos que también queremos ser parte de las decisiones políticas. Hace más o menos 4 años atrás se hizo un referéndum donde se preguntó a los peruanos: ¿quieres que vuelva a la bicameralidad? Y no solamente se han detenido en este punto, sino que también nuevamente están arrollando la decisión de la población que dijo: no queremos reelección de congresistas, no más. No queremos Velázquez Quesquén, que vivió 20 años del Congreso, Yonis Lescanos, que estuvieron más de 15 años en el Congreso, García Belaúnde, que se vivió en el Congreso. No queremos más reelección. Pero sin embargo, este nuevo Congreso dice: aparte de la bicameralidad, es importante regresar y retornar a la reelección de los congresistas. Y por ahí sale de pronto el iluminado García Belaúnde y dice: los congresistas del Congreso pasado, a ese que yo pertenecí, estaban tan perdidos porque no sabían nada. Entonces, como eran unos congresistas que estaban perdidos y no sabían nada, tendría que volver la reelección de congresistas para que regresemos nosotros, los que sabemos todo. Primera pregunta a ti oyente, a ti televidente: ¿qué leyes ha sacado García Belaúnde en favor tuyo? Porque si sacamos en favor de la CONFIEP, de los empresarios, lista larga. En favor tuyo, Joseph, ¿qué ley ha sacado García Belaúnde? A ver, dime una sola ley de García Belaúnde. ¿Te acuerdas? ¿Qué ley te acuerdas de García Belaúnde? Con todo y su experiencia. A ver, usted que está en el campo, coménteme, ¿se acuerda de una ley? ¿De qué nos sirvió su experiencia? Si este señor, con todo este grupo de personas que vivían de tu plata, de tus impuestos, de tu trabajo, lo único que hacían era sacarle exoneraciones tributarias a las grandes empresas, beneficios tributarios a las universidades privadas, y seguían dando beneficios y beneficios a los grandes, y a ti te seguían aplastando y pisoteando. Para eso queremos experiencia. Experiencia para timar, experiencia para engañar, experiencia para corrompir, experiencia para robar. Esa es la experiencia que García Belaúnde habla y luego alude al Congreso al que yo pertenecí, un Congreso además histórico, que en la historia del Perú se recordarán que en un año sacó más leyes que los últimos 20 congresos, más leyes a favor de la población. Y te voy a dar, por ejemplo, una ley que es el retiro de la AFP. ¿Acaso ellos lo lograron? ¿Acaso cuando nosotros los de la AFP afiliados, organizados el 2015, el 2016, íbamos a tocar la puerta de los congresistas, acaso nos recibía García Belaúnde? Raúl Díaz Canseco, el único, y por ahí, ¿acaso usted cree que Velázquez Quesquén decía: sí, hay que pedirle al AFP que les devuelva su plata? Donde casi todos ustedes perdieron más del 60% de sus fondos y ni enterados estaban. Los poquitos que luchábamos y los íbamos a buscar, no teníamos una puerta abierta. Pero este Congreso de inexpertos, de personas que no sabían dónde estaban paradas, sí logró sacar una ley que le robó, que le quitó más de 73,000 millones de soles a estos grandotes y se lo devolvió a 7 millones de familias. Esa ley hicieron los que no tenían experiencia, los que estaban desubicados, los que no sabían ni dónde estaban parados. Y ustedes que tenían toda la experiencia del mundo, a ver, cuéntenme, ¿qué le hicieron para que vuelvan a decir de que en el país debe haber reelección de congresistas? Acá lo que existe es un grupo de congresistas de Acción Popular que ha direccionado y está encabezando estas nuevas reformas en contra de lo que la población ya dijo, en contra de lo que la población ya mencionó, porque esto sería una burla. O sea, si tú vas a hacer lo que quieras, ¿para qué me preguntas?
¿Y para qué te gastas millones en un referéndum si ni siquiera vas a tomar en cuenta lo que yo digo? Porque yo dije, no quiero bicameralidad, no quiero reelección. Y tú vienes y te limpias con ese papel del referéndum, lo mandas al tacho y me dices, no, sí te voy a imponer bicameralidad, sí te voy a imponer reelección de congresista. Entonces, ¿para qué me preguntaste? ¿Para qué te gastaste millones? Entonces, la política, esa que todos detestamos, esa que decide nuestras vidas, esa a donde todos nosotros debemos involucrarnos, hoy nuevamente nos está dando una cuchillada, esta vez no por la espalda, porque tú estás viendo lo filoso del cuchillo delante tuyo y te lo van a meter entre los ojos. Si nosotros no nos defendemos, y hago esta aclaración, y comparo de pronto la labor legislativa de los que estaban 20 años en el Congreso a la labor legislativa de los que estuvimos un año sin experiencia, sin conocidos, sin lobby y con transparencia. E hicimos lo que ellos nunca han hecho, aclarando. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Quiero pasar a hablar sobre otro tema que ha remecido totalmente el país. Nuestro país definitivamente es un país clasista, es un país racista, y esto tenemos que reconocerlo como tal, a pesar de que la Defensoría del Pueblo y muchos especialistas han dicho de que el racismo es un tipo de violencia, es un tipo de agresión. Pero ¿quién de nosotros no está acostumbrado a las agresiones, a las frases violentas, discriminadoras de la otrora presidenta del Congreso, Malcriar Mengalva? A ver, ¿se acuerdan cuando le gritó a la alcaldesa de Tocache? ¿De dónde era la alcaldesa a la que le gritó? De Tocache, cuando le dijo, oye, espérate, esta es mi casa. ¿Se acuerdan cómo le gritó, cómo le habló? ¿Se acuerdan cómo le dijo al presidente Pedro Castillo desde el primer día, anda para allá, yo no me junto contigo? Así, las fotos, ¿ah? Y no es por defender a Castillo, simplemente por ver la acción de esta persona que es discriminadora, racista y clasista. Porque cuando existe un tema de Ocoña, la alcaldesa de Ocoña de Arequipa, me estoy confundiendo, Marilu González, a quien Malcriar Mengalva le gritó, pero como si fuera su entenada. En el Congreso de la República, esta es mi casa, usted no va a venir a hablar. Uy, pero Malcriar Mengalva se alucina y no sabe cómo más extender su mandato porque ya ahorita se acaba. Pero escuchemos qué es lo que ha dicho en Piura en esta última visita, donde además ha ido a abrir una placa condecorativa por los 200 años del Congreso. Le pregunto a los piuranos, ahora que Malcriar Mengalva se gastó más de 20,000 soles en este viaje para ir a hacer esta placa, cuéntenme, ¿cómo mejoró su vida, señores piuranos? ¿En qué les benefició la placa por los 200 años del Congreso? ¿Tienen más que comer? ¿Bajo el pollo? ¿Bajo el huevo? ¿Qué pasó? ¿O solamente es una placa muerta e inerte de la ineficiencia que tiene este Congreso y pretexto perfecto además para que la señora con todo su séquito de modelos, con todo su séquito, vaya a viajar a abrir placas conmemorativas a Piura, a Chiclayo, se vaya a Puno, se vaya a pasear a Cusco con tu plata? Porque el que paga sus boletos de avión eres tú. Porque el que paga su hospedaje de ella y de todo su séquito eres tú. Ahora, me pregunto yo, peruano de a pie, ¿te parece posible gastar más de 20,000 soles diarios en los viajes de esta señora con todo su equipo al interior del país en épocas donde no tenemos y no nos alcanza para comer? ¿Te parece de pronto adecuado, importante y necesario dejar placas de los 200 años del Congreso en Piura? ¿Y en qué te ayuda esto? Me pregunto yo, ¿qué necesidad hay de que la señora se esté viajando y encima se anda viajando con nuestra plata a decir pura estupidez? Escuchemos qué es lo que ha dicho en Piura. Que dicen que son el gobierno del pueblo. Y es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos. Todos sin excepción. A nivel nacional. Lima y regiones unidos. Blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. El Congreso trabaja para todos, blancos e indios. Porque la pobre nos demuestra de pronto su ignorancia. La palabra indios ha sido abolida 2 veces, derogada, ese es el término, derogada 2 veces en la historia del país. El primero que dijo, nunca más en este país vamos a hablar de indios, porque eso es racista, fue don José de San Martín allá en los 1821, justo antes de la independencia, antes que naciera este Congreso. José de San Martín dijo, la palabra indio no va más porque es racista.
Y no podemos permitir racismo en el Perú. Por eso ahora vamos, en cambio de llamar indios, vamos a llamar peruanos. Ahí está en el Congreso de la República. Ahí está, señor Alba. Cuando usted ingresa, ahí hay una placa. Usted debería siquiera leer. Siquiera debería leer. Pero no es la primera vez, porque Velasco Alvarado en 1969 también dijo lo mismo. En el Perú no podemos hablar de indios porque indio es racista, porque eso nos trae el recuerdo de la República de los Indios. La República de los Indios, allá en 1560, era donde de pronto los indios no tenían ningún tipo de valor, no eran de pronto tratados como seres humanos, sino como animales. Entonces tú ves a los indios peruanos de 1560 amarrados en el cuello con sogas y estaba el patrón de la finca, estaba en un caballo y este patrón de la finca tenía como 40 indios, todos amarraditos del cuello a quienes arrastraban atrás. El que no caminaba al ritmo del caballo simplemente se ahorcaba y luego su cuerpo llegaba para botarlo a una fosa común porque no eran tratados como humanos, eran animales. Esa República de los Indios de 1560, que marcó muchísimo la historia del país, ha generado de que Velasco Alvarado dijera: nunca más van a tratar de indios a nuestros campesinos labradores de la tierra. Entonces él en 1969 dice: no indios, ahora todos campesinos. Pero sin embargo, la señora Malcriar Menalva, que no ha superado esa época del virreinato, viene ahora a decir que ella trabaja para los indios, que ya ni siquiera existe en el país. 2 veces derogada la palabra. Pero es que esta señora parece pertenecer a una burguesía que no existe en Lima. Burguesía no, tienes razón, burguesía. A eso es a lo que pertenece esta señora. Burguesía no, burguesía. Porque ella pertenece a la burguesía limeña que ni siquiera conoce la historia del país, que no se prepara, que llega a un cargo porque alguien la puso y que dentro de toda la ignorancia que la domina empieza a hablar de clasismo, de racismo, sin darse cuenta que la primera clasista en el país es y ha sido ella. Y eso se lo atribuimos a la educación que tuvo desde la casa. Vayamos a ver qué tipos de padres haya tenido la señora Alba, qué es lo que le enseñaron desde chiquitita, qué es lo que le dijeron, porque ella lo tiene acá pero bien metido. Y es por eso que cuando fue la alcaldesa de Ocoña al Congreso, que le dijo: señora, usted no va a venir, esta es mi casa. Pero siempre ha tenido ese tipo de actuaciones. Y además de salamera la señora, porque luego de tirar este discurso exitosa. Dice: yo quiero saludar a la Policía Nacional del Perú. Sí, quiero saludar por ese gran trabajo que han hecho de darle los chalecos y de darle el armamento a esos secuestradores. Sí, quiero saludar a la policía. Más salamera, señora. Casi el 90% de la población desconfía de su Policía Nacional. Y esto debería de darle a la Policía Nacional una profunda reflexión sobre la actividad de su institución. Sobre la actividad de su institución. Y nadie debería estar parabalando. El presidente del Consejo de Ministros puede pechar a la policía. Yo creo que sí, puede pechar a la policía porque la policía no está cumpliendo su labor. Y todos nosotros somos testigos de, todos nosotros, todos los ciudadanos. Pero la señora, solo por fregar al presidente del Consejo de Ministros, dice: no, voy a saludar a la policía. Perdón, Malcriar Menalva, no seas salamera. Pero eso no lo puedes hacer con todos los peruanos que somos objetivos y que decimos: oye, la policía está haciendo un pésimo trabajo. Mínimamente alguien tiene que llamarles la atención. Es una de las instituciones más corruptas que hay en el país. Todos los ciudadanos pensamos eso y ella no, voy a saludar a la policía. Ay, por favor, la señora, pero la que dice trabaja para todos, trabaja para los indios que ya no existen en el país. Desde 1821, porque José de San Martín dijo: ya no se dice indios, se dice peruanos. Dice que ella trabaja para los indios. De verdad, la señora tiene un grave problema personal. Pero todavía quiere tirarse unos viajecitos más con tu plata y todavía quiere hacer unos favores más a algunos empresarios para asegurarse, y la reelección para asegurarse un trabajito. Porque ella de salamera y chupamedias consigue el número 1, exitosa. consigue el número 2 dentro de Acción Popular, y esto es lo que de pronto eliges tú cuando eliges a los de Acción Popular. Y yo me pregunto, peruano de a pie, cuando ustedes estaban viendo que nosotros luchábamos lo de la AFP, el Congreso pasado, los de Acción Popular se oponían, no querían, defendían a las AFPs, pero y aún así tú los elegiste y ahora son una bancada grande. Entonces, ¿quién es el culpable?
¿Quién es el culpable de que ellos estén ahí? Tú eres el culpable porque tú sigues eligiendo a los mismos grupos. Con estas pruebas deberías decirles, ¿sabes qué? Acción Popular, Belaúnde Terry, ahorita no, joven. Muchísimas gracias. No más con esa persona clasista y racista como es la señora Alba, que además está impulsando la agenda de la reelección, que el pueblo ya le dijo que no. Pero hablando de las rondas campesinas y viendo cómo han estado castigando a las brujas, ¿no, Tani? Porque son acusadas de brujería, las señoras las han colgado. A los que deberían colgar ahí, por ejemplo, son a los de la CONFIEP. ¿Alguien recuerda a Ricardo Briceño Villena? Ricardo Briceño Villena era presidente de la CONFIEP en el 2011. Asumió como presidente hasta el 2011. El 2011 dejó de ser presidente. Pero este señor fue acusado por fraude administrativo de personas jurídicas, porque a nombre de la CONFIEP, el señor Ricardo Briceño hacía recaudación de fondos cuando ya no era presidente. Por ejemplo, en abril del 2011, en La Victoria, él hace una reunión con todos los amigos de la CONFIEP y hacen una chancha para poder supuestamente financiar la campaña de Keiko Fujimori. Entonces el señor Ricardo Briceño además hace una campaña que se llama la promoción de la actividad privada, una campaña disfrazada, con la que le pagan a encuestadoras, y está en las carpetas fiscales del fiscal Domingo Pérez, le pagan a las encuestadoras para que digan que Keiko va primera de pronto en las encuestas. Exitosa. Y bajo este nombre de promoción de la actividad privada, le pagan a los medios de comunicación para poder hacer publicidad a nombre de Keiko. Entonces distorsionan la labor jurídica de la CONFIEP, que no tiene dentro de sus estatutos captar fondos y poder financiar a los partidos políticos. No lo tiene, pero ellos lo hacen. Lo hacen además porque el señor Ricardo Briceño Villena era amiguísimo de Jaime Yoshiyama. Sí, Jaime Yoshiyama, el mismo además que en primera persona iba a decirles a todos los que habían sido captados por la fiscalía como falsos aportantes y que decían, yo jamás aporté a Fuerza Popular, yo nunca le di un sol a Fuerza Popular, yo ni siquiera conozco a Fuerza Popular, pero estaban sus nombres y sus firmas ahí puestas como aportantes. Jaime Yoshiyama los llamaba y les decía, o te retractas o te friegas, o dices que aportaste porque tienes hijos. Piensa, nosotros tenemos el poder, manejamos toda la investigación fiscal. Yo voy a saber si tú dices que aportaste o que no aportaste. Y si dices que no aportaste, o sea, si dices la verdad, te va a ir bien mal. Eso es lo que hacía Jaime Yoshiyama, amiguísimo de Ricardo Briceño. Además que lavaron supuestamente por la CONFIEP más de 2 millones de soles, que la CONFIEP recaudaba para darle a Keiko.